Bienvenidos un martes más. Hoy nos toca hablar de vivienda. Sabemos que lo están deseando y que les encanta conocer toda la actualidad de la vivienda. Hay promociones en marcha, pero también tenemos mucho futuro por delante en la Sociedad de Vivienda y Suelo. Y para todos aquellos que estén interesados en este tipo de vivienda, que tiene muchas ventajas y sobre todo tiene un precio muy reducido respecto al mercado libre, tienen que saber que hay un proceso exclusivo para apuntarse a los diferentes sorteos. Pero todo esto nos lo va a contar hoy nuestro invitado. Aunque ya le conocen, José Antonio Gómez, gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo. Bienvenido a Popular Televisión. Buenas noches, Laura. Bueno, lo que comentaba, sabemos que tenéis promociones por delante ya pensadas, ya ideadas y que están dando sus pasitos. Pero para todas aquellas personas que estén interesadas en estas futuras promociones, para que les quede claro qué es lo que tienen que hacer para poder optar a una de estas promociones. Vale, pues mira, te cuento porque sí que es cierto que nos llama mucha gente que nunca ha participado en nuestros sorteos preguntando qué tienen que hacer, qué pasos tienen que dar para optar a esas viviendas, ¿no? A todos les contamos siempre lo mismo. Lo primero es que a nuestras viviendas solo puede acceder la gente que previamente ha participado del sorteo. Hemos hablado en otros programas que la media de gente que se inscribe para nuestros sorteos vienen a rondar entre los 2.000 y los 2.200 santanderinos. Entonces, claro, siempre hay una lista de reserva muy grande y si quedara, que muchas veces puede quedar, alguna vivienda vacante porque el inquilino que está allí se tiene que ir o renuncia simplemente a esa vivienda, nosotros la completamos tirando de la lista de los reservistas. Eso significa que nunca tenemos la posibilidad de que una persona ajena al sorteo pueda acceder a esas viviendas, a esas VPOs. Dicho lo cual, para futuros sorteos, que ya hemos hablado alguna vez aquí, que el futuro más inmediato en Santander va a ser el sector 1, enfrente de Carrefour y Decathlon, allá por el Alisal. Allí sacaremos 6 promociones que sumando todas vienen a rondar las 300 viviendas, las 300 VPO, que son muchas viviendas. Sacaremos, por tanto, 6 sorteos, pero 6 sorteos que muy posiblemente sean con una única lista de gente inscrita, pero sortearemos todas las viviendas con la misma gente, porque al final el sitio es el mismo, están todas ubicadas en el mismo lugar, unas serán en alquiler, otras serán en venta, pero todo el mundo va a participar en los 2 sorteos, de tal manera que no hacemos distingo entre quién quiere apuntarse a las de venta y quién es a los de alquiler con opción a compra, porque en definitiva el alquiler con opción a compra es una manera también de comprar a futuro tu vivienda al cabo de 10 años, ¿verdad? Entonces va a ser fundamental que cuando abramos ese periodo de inscripción, que será ya pasado el verano, porque tendremos que tener ya los proyectos y la calificación provisional del Gobierno de Cantabria, con lo cual estamos hablando de octubre, noviembre, abriremos un periodo suficientemente grande para que todos los santanderinos se enteren, porque lo anunciaremos, se hará publicidad, y se inscriban durante unos meses, que suelen ser entre 3 y 4 meses de tiempo para inscribirte, y así poder hacer el sorteo de esas 300 viviendas aproximadamente. Una vez hecho el sorteo, comienza todo el periodo de construcción, que dura unos 2 años, y durante ese periodo, a la gente que les ha tocado las viviendas en venta, son a los primeros que llamamos. ¿Por qué? Porque efectivamente no es lo mismo comprar una vivienda que ir de inquilino a una vivienda, aunque sea una vivienda que a futuro vas a comprar. A los que les ha tocado en compra, les llamamos pronto, para que decidan cuanto antes que efectivamente se quieren quedar con ella y si no, que pasemos al siguiente de la lista. Muy importante, aunque una persona haya estado inscrita en la lista anteriormente para otra promoción, no vale para la siguiente. No, cada promoción que hacemos sacamos un anuncio de sorteo, una lista nueva y hay que volver a inscribirse en el Ayuntamiento de Santander para esa promoción en concreto. ¿Y qué relación tiene vuestra lista de demandantes con la del Gobierno de Cantabria? Sí, bueno, la lista de demandantes del Gobierno de Cantabria procede de una ley ya bastante antigua de VPO, que hay la ley de VPO de Cantabria, y sí que es cierto que toda persona que finalmente ocupa una vivienda de protección oficial en Cantabria tiene que estar registrado en el registro de demandantes de VPO del Gobierno de Cantabria.
ese registro se puede hacer en cualquier momento, incluso posteriormente al sorteo que nosotros hacemos, con lo cual no es un requisito previo indispensable para nosotros, pero sí que si te toca la vivienda y por lo que fuere no estás registrado en el de demandantes, tienes que registrarte, que es un trámite muy sencillo y muy fácil. Es decir, se puede hacer a posteriori perfectamente, que nadie se asuste si no está en el otro registro. Efectivamente. Entonces vosotros veo que tenéis una lista muy detallada para cada promoción de la gente que quiere entrar. Claro, eso nos da varias ventajas. La primera, que sabemos que la gente que va a participar de nuestros sorteos es una gente que sabe en concreto qué promoción se va a sortear, dónde está ese edificio, en qué momento en concreto. Mientras que cuando antiguamente se hacía siempre con el registro de demandantes del gobierno, pasaba que podías estar ahí apuntado hace 3 años, ya haber perdido el interés en optar a una vivienda, pero aún así participar del sorteo, con lo cual esto ha agilizado muchísimo más luego la adjudicación de esas viviendas. Desde luego, porque no es lo mismo tener a 2.000 o 3.000 personas que a tener a 10.000 o 10.000 metidas. Efectivamente. ¿Puede optar también gente que no es de Santander? No. Eso te iba a decir también. Nosotros, los requisitos que ponemos para optar a nuestras VPO son los requisitos que previamente establece el Gobierno de Cantabria, que son tener un límite superior de rentas al año, pero además nosotros añadimos que tiene que ser vecinos de Santander que lleven empadronados al menos un año en nuestra ciudad previo al sorteo. Sí, las rentas son bastante altas. Si no recuerdo mal, el límite de renta es bastante alta. Se calcula con el IPREM, sí, pero estamos hablando de sueldos que ya desde el sueldo base hasta bastantes avanzados. Porque sí, claro, para unidades familiares no tiene por qué ser una persona que cobre 1.000 euros. No, efectivamente. Yo creo que, te hablo de memoria, pero ahora mismo ronda los 38.000 euros brutos anuales, los que en la unidad familiar, la suma de todos los miembros de la unidad familiar no pueden superar. Es rara la vez que nos hemos encontrado, pero alguna nos hemos encontrado, de alguna persona que ha participado en nuestro sorteo, porque previamente tú a nadie le pides los datos económicos, sería implanteable pedírselo a 2.200 personas. Pero una vez que te ha tocado la vivienda, sí que se solicita la declaración de la renta para ver que no te pasas del límite que te exige el Gobierno de Cantabria. Es rara la vez que alguno se pasa por arriba y efectivamente no puede optar a esas viviendas, pero desgraciadamente los sueldos llevan estancados mucho tiempo, sí, y bueno, esos 38.000 brutos anuales es un poco ahora el techo superior que marca el poder o no poder optar a una VPO en Cantabria. ¿Y con los sueldos de mileuristas, sueldo mínimo, se puede optar a las VPOs? Bueno, cuando tú eres mileurista es muy difícil optar a comprar una VPO, porque lógicamente el banco te va a tener que prestar el 80% del valor de la vivienda, pero sí que puedes optar al alquiler con opción a compra. Si tú estás ganando, nuestras rentas con opción a compra rondan los 400 euros. De hecho, las que vamos a entregar esta semana no llega a 400 euros al mes. ¿Qué pasa? Que si tú eres mileurista, tienes una pareja, por ejemplo, que convive contigo, pero no eres legalmente una pareja, con lo cual su sueldo no suma, pero ayuda o colabora en ese pago, sí que puedes abonar los 400, que en el fondo es como si estuvieras pagando unas letras de una hipoteca y sabes que el 80% de eso que estás pagando se te va a restar del precio de compra dentro de 10 años. José Antonio, estamos hablando entonces, por lo que me cuentas, que el próximo sorteo lo vamos a tener ya encima el año que viene. Sí, el año que viene, a comienzos, esperamos hacer un sorteo de todas esas viviendas que queremos promover en el Alisal, en la continuación del Alisal, pasadas las gasolineras y demás, en esos prados que cuando uno va a los centros comerciales se encuentra a mano izquierda. Recordarles que esta es la próxima promoción, una promoción muy grande que tiene planteada la SVS. Hemos tenido, cambiando de tema hace muy poco, otro sorteo, pero en este caso estamos hablando de viviendas sociales. A veces la gente se confunde, no tiene clara la definición de vivienda protegida, vivienda social. Hay que decir, estas son viviendas sociales, no las gestionáis vosotros. Sí, de hecho no son viviendas protegidas. Las 7 viviendas que hace escasamente un par de semanas ha sorteado el Ayuntamiento de Santander son viviendas sociales del Ayuntamiento de Santander, que sortea el propio Ayuntamiento por mediación de sus servicios sociales, y son viviendas en alquiler puro. La gran diferencia entre la vivienda social y la vivienda protegida que nosotros promovemos, bueno, hay dos grandes diferencias. Una es que la vivienda social es para alquiler, no hay ningún tipo de opción de compra, porque es una vivienda que debe permanecer siempre en propiedad del ayuntamiento.
Y la otra gran diferencia es que la renta, como no podía ser de otra manera, es mucho más baja en la vivienda social. De hecho, la gente que puede optar a esos sorteos de vivienda social, creo recordar, si no me equivoco, que es hasta 2 IPREM, con lo cual el IPREM está en 8.000 euros, hablamos de unos 16.000 euros al año, muchísimo menos que los 38.000 que antes hemos hablado. La vivienda social, para que todo el mundo lo entienda, son viviendas propiedad del ayuntamiento, que no se pueden nunca comprar, que siempre van a ser propiedad del ayuntamiento, y que accede gente que paga de renta el 30% de sus ingresos. Con lo cual, según la persona que vaya a entrar en esas viviendas, el precio va a ser uno u otro, porque depende de los ingresos de esa persona. Siempre con un mínimo de 100 euros al mes. Sí, estamos hablando de un fin muy específico, Claro. que es ayudar a gente con una necesidad grave, no estamos hablando de adquirir una vivienda. Efectivamente, no tiene nada que ver con la vivienda protegida o asequible que nosotros intentamos poner en el mercado a la mitad del precio medio de Santander, que está rondando los 2.000 euros en Santander ahora mismo el metro cuadrado construido. Nosotros lo que queremos es que un estrato de la población que nunca podría acceder al mercado libre de la vivienda y pagar esos 2.000 euros metro cuadrado, sí que pueda pagar 960, 970 euros metro cuadrado y optar a nuestras viviendas mediante sorteo. Exactamente, os sigue preguntando a la gente por este tema de las viviendas sociales, porque Sí. es bastante difícil, aunque no lo gestionéis vosotros, Sí, hacer entender sí. esta diferencia es bastante Y nosotros difícil. informamos a todo el mundo, efectivamente, de cuál es esa diferencia que te acabo de explicar. Tienen igualmente que apuntarse a los sorteos cuando los saca el Ayuntamiento de Santander. El Ayuntamiento de Santander tiene un parque ahora mismo de vivienda social de unas 180 viviendas, ahora se ha incrementado con estas 7. Y bueno, no tiene nada que ver, insisto, con la vivienda protegida o asequible que desde la Sociedad de Vivienda gestionamos. Mejor siempre ir a los servicios sociales del Ayuntamiento de Santander, que en realidad son los que gestionan estos temas Eso es. de vivienda social y de ayudar a necesidades graves, que es para Sí. lo que están pensadas estas viviendas. Pero vosotros sí que tenéis promociones en marcha. Hablamos todos los meses de Foramontanos, porque estamos deseando saber cuándo se entregan esas llaves. El edificio ya está construido, los terrenos están urbanizados, que ha quedado fantástico y cómo se nota que es nuevo. ¿Cuándo vais a entregar las llaves? Pues mira, la vamos a entregar esta misma semana. A finales iremos llamando ahora a la gente, a los 120, tanto a los 20 compradores como a los 100 inquilinos. Los compradores posteriormente tendrán que escriturar ante notario la compra-venta, pero falta todavía una serie de papeleo con el banco. Pero bueno, lo cierto es que a final de esta semana vamos a entregar estas viviendas, con lo cual, como ya hemos explicado alguna vez, para mí personalmente y para muchos de los que trabajan en SVS, o si no todos, es el momento más importante, porque es cuando la gente ya puede gozar de su casa, empezar a meter los muebles, etcétera, y bueno, empezar a amueblarla, aunque realmente el alquiler como tal empezará en mayo. Les damos este margen de mes y medio por delante para que se vayan situando sin ningún coste añadido de rentas, pero vayan conociendo su casa, su cocina, que sabes que está amueblada, pero tiene que meter electrodomésticos y demás, con lo cual va a ser un día importante a finales de esta semana. Madre mía, ¿habéis empezado ya a llamarles? No, yo creo que empieza mañana mismo, no sé si habrán empezado esta misma tarde, no te lo puedo confirmar, pero ya, o sea, están empezando a enterarse los 120 que se les empieza a llamar. Pues si nosotros estábamos impacientes, no me quiero imaginar las ganas que tienen ellos. Bueno, muchísimas, porque además se ha alargado más de lo que hubiéramos querido el papeleo de conseguir la licencia de primera ocupación. La verdad es que desde que terminas físicamente una promoción hasta que consigues los últimos papeles, pasan meses que se te hacen eternos, y sobre todo a estas personas que están deseando ya poder entrar en su casa. Desde luego, aunque ya les llevasteis a hacer la visita por todas las Sí, viviendas. han ido varias veces, y de hecho ya hay una administración que está intentando conseguir los CIF de la comunidad para dar de alta la luz, para que cuanto antes tengan luz, cuanto antes tengan ascensores en marcha y una serie de procesos, los garajes. Hay una serie de procesos de poner en marcha, sobre todo, una promoción tan grande como estas 120 viviendas, que requiere de un tiempo. Ellos ya todos tienen el contacto con la administradora que les va a llevar adelante la promoción, y bueno, es un proceso que no es sencillo, es laborioso, pero que día a día vamos dando pasos. Desde luego que sí. Vamos a recordar, son 120 viviendas las que se han construido, 20 en venta, el resto en alquiler con opción a compra. Efectivamente. ¿Cuántos años han sido de obra? Pues de obra a obra han sido 2 años y algún mes, porque hay que tener en cuenta que esta obra encima tuvo un primer adjudicatario, ese adjudicatario
en un momento de la obra dijo que no podía seguir adelante, le cedió la obra a la empresa adjudicataria que finalmente la ha terminado, que es Rotterdam, y por tanto ha habido ahí un impasse de unos meses que se perdieron, entre comillas, en el paso de una constructora a otra, pero finalmente, bueno, lo que bien acaba, bienvenido sea, ¿no? Hombre, desde luego que sí. Y el edificio ha incluido además, como comentaba, la urbanización de todo el entorno. Sí, ha cambiado drásticamente. La verdad es que yo espero y así confío que todos los vecinos de los edificios periféricos estén contentos con el resultado final, porque aquello era pues un prado con muy malas condiciones y ahora tiene un edificio y 120 familias que yo creo que van a dar mucha vida al barrio. Sí, está situado además, podríamos decir, entre comillas, en la otra acera de las promociones que ya se han hecho de toda la zona de la Cavaduca. Efectivamente, esto está, digamos, en el lado norte de la S20 y todo lo que hicimos, esas 4 promociones que hicimos en la Cavaduca, están en el lado sur, pero a escasamente 150 metros unas de otras. Se ha revitalizado mucho esa zona, ¿verdad? Bueno, es impresionante, claro. Ya casi nadie se acuerda, salvo los que viven allí, cómo era la Cavaduca antes de que hiciéramos esos 4 edificios y cómo era esta zona donde ahora estamos haciendo este edificio que vamos a entregar ahora de 120 viviendas, que no me canso de repetir que es el edificio más grande, de más número de viviendas que se ha hecho en Cantabria, me atrevería a decir que en los últimos 8 años. Probablemente, porque desde luego desde la crisis por lo menos del 2008 la construcción de viviendas, aunque se sigan haciendo, está muy paralizada. Sí, ahora mismo ya lo hemos hablado alguna vez, la construcción del mercado libre, la promoción más grande que se está haciendo actualmente debe ser como de unas 80 viviendas, que tampoco está nada mal, pero 120 viviendas es una pequeña ciudad ahí en un edificio. Pues esperemos que se lleven bien los vecinos, que son muchos y hay que convivir todos los días. Y la otra gran promoción que tenéis en marcha, la de Tabacalera, ¿qué tal está la obra? Pues mira, muy bien, están ya empezando a colocar las piezas, lo que se llaman las piedras de la fachada ventilada, con lo cual el cambio en las próximas semanas va a ser tremendo, porque es de ver unas paredes de ladrillo o de mortero a ver una piel de cómo va a ser el edificio finalizado, ¿no? La estructura terminó hace ya un mes o mes y medio. A la obra todavía le queda bastante trecho de este año 2022, pero confiemos que en el otoño del 2022 la obra esté terminada, empecemos con ese papeleo como nos ha tocado hacer ahora en San Román y poder entregar estas viviendas, si no es en diciembre, en enero del 2023. Sí, esperemos, porque desde luego en San Román se ha alargado la tramitación administrativa, que fastidia mucho, pero hay que hacerla desde luego, aunque nos cueste. En esta esperemos que vaya un poco más ágil, a ver si dan los permisos un poco antes. Laura, en esta tenemos que decir que los adjudicatarios, esta promoción se sorteó antes incluso que la de San Román. Tuvo la desgracia de que en mitad de la gestión del proyecto se suspendió el Plan General de Santander del 2012, hubo que rehacer el proyecto, porque inicialmente además eran 70 viviendas, que finalmente han sido 4 menos, 66, y entonces aquí la gente de la calle Alta sí que lleva más tiempo esperando las viviendas que la gente de San Román, que, bueno, sorprendentemente van a tener sus casas antes que los de la calle Alta, pero las cosas vienen así dadas y así son. Sí, cuando se suspendió hay muchos proyectos que se vieron afectados. ¿No ha renunciado nadie en estas viviendas de Tabacalera por el tiempo transcurrido? No, te tengo que decir que no. La verdad es que, hombre, el factor sitio de la ubicación del edificio de la calle Alta es tan bestial, tan céntrico, tan unido a la ciudad de Santander, estás a escasamente 150 metros de la plaza del ayuntamiento. Con lo cual, bueno, es muy goloso. Participaron en el sorteo también unas 2000 y pico familias y realmente las mismas a las que les tocó o poco más son las que finalmente han decidido quedarse con su vivienda. Y lo comentábamos en Foramontanos, pero esta va a ser todavía incluso mayor la regeneración urbana que van a traer a esta zona tan deprimida. Sí, claro, hay que recordar, ya la gente igual no se acuerda, pero en el emplazamiento en el que ahora está el edificio que estamos haciendo, había una gran nave de la antigua fábrica de Tabacalera que llevaba como 15 años cerrada, que hubo que demoler en la esquina entre la subida de Alcázar de Toledo y la calle Alta. Aquello ha cambiado drásticamente y no te digo nada lo que va a cambiar en los sucesivos meses en los que ya se empieza a ver la urbanización, que de momento no se ha comenzado porque se ha centrado mucho el esfuerzo en lo que es el edificio, ¿no? Pero en cosa de mes y medio habrá que empezar a dibujar lo que van a ser las calles perimetrales al edificio.
Y José Antonio, ya para mirar un poco hacia el futuro, para ir terminando este programa, tenéis en marcha el futuro plan de vivienda de Santander. Ya se había comenzado, ya lleva unos meses en funcionamiento, pero estaba todavía con ese estudio de la situación, de cómo estaba la vivienda, las necesidades. ¿En qué punto estamos ahora? Sí, mira, ahí tenemos esa encomienda del Ayuntamiento de Santander. Es un plan realmente municipal, que una vez que esté hecho es una herramienta que le va a servir al propio Ayuntamiento de Santander para ver hacia dónde quiere definir el futuro de la vivienda, sobre todo de la vivienda pública en la ciudad, bien porque la haga SBS o porque la promueva el propio Ayuntamiento. Tenía una primera fase o tiene una primera fase de análisis que prácticamente está cerrada y que el Ayuntamiento presentará en breve a los grupos municipales. Luego llega una segunda fase que ya la están elaborando ahora, de conforme a cómo es esa visión de lo que hoy es la ciudad, qué objetivos o líneas uno quiere trazar en ese plan, que también lógicamente el Ayuntamiento, el equipo de gobierno, lo pondrá a exposición, digamos, con el resto de grupos. A exposición pública, ¿verdad? Para que lo conozca todo el mundo. Bueno, luego a exposición pública, pero primero tendrá que tener una puesta en común con el resto de grupos municipales y luego una tercera fase de redacción final que se apruebe por el propio Ayuntamiento, aprobación inicial, exposición pública y aprobación definitiva para tener ya ese plan municipal de vivienda. Recuérdanos, ¿iba a dar tiempo este 2022 o se extendería hasta el 2023? Tengo dudas, depende de la tramitación municipal, pero una vez que ya esté cerrado el documento y ya se sepa qué plan quiere el Ayuntamiento, es ya una tramitación meramente burocrática, pues como cualquier ordenanza municipal, etcétera, que requiere unos pasos por el Pleno, exposición pública, aprobación definitiva, pero en principio la fase más importante yo creo que va a ser en la que se establezcan los objetivos que se quiere para el futuro de la vivienda en la ciudad. Exactamente, saber qué es lo que queremos para el futuro es lo fundamental. Lo demás ya es cuestión de ponerse a hacerlo. Eso es. Pues José Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros un mes más. A vosotros por invitarme. Estamos encantados de tenerte aquí. Ya sabes que siempre que quieras, Popular Televisión tiene las puertas abiertas para ti. Muy bien. Y muchas gracias a todos ustedes que sabemos que también nos ven todos los meses, que están deseando que llegue este programa. Nosotros nos despedimos aquí, volvemos el próximo jueves ya con Cantabria de cerca. Pero recuerden, mañana Lucía Pombo y Cantabria de cerca, edición Cultura.